logró mantener una influencia casi universal sobre el Partido Demócrata de Nueva York durante más de 20 años, permaneciendo en gran medida en las sombras. Evitó en al menos 5 ocasiones enjuiciamientos criminales graves, y en el mundo del crimen ganó el apodo del primer ministro por su estilo diplomático de dirigir la organización. Costello destacó como el jefe de la mafia más atípico, favoreciendo el juego y la extorsión, pero evitando las drogas y minimizando la violencia. Casi logró realizar su sueño de convertirse en un hombre de negocios legítimo. Esta es la historia de Frank Costello, el primer ministro del inframundo criminal. Lauropoli, Italia, fue aquí donde nació Francesco Castiglia el 26 de enero de 1891. Francesco era el menor de los 6 hijos de Luigi y Maria Castiglia. Junto con su madre y su hermano Edward, navegó a América en 1895 para reunirse con su padre, quien ya se había mudado a East Harlem, en la ciudad de Nueva York, unos años antes, y había comenzado una modesta tienda de comestibles italiana en el vecindario. Desarrolló resentimiento hacia su padre por aceptar condiciones miserables y anhelaba escapar de la pobreza familiar. El crimen se convirtió en su salida y se unió a una pandilla callejera, convirtiéndose en un ladrón. En 1908, 1912 y 1917 cometió delitos menores y cumplió tiempo en prisión por robo y asalto. Costello adoptó varios alias y finalmente se quedó con Frank Costello, una versión algo irlandesa de su nombre. Se casó con Lauretta Gigerman, una judía y hermana de un amigo cercano, en 1918. En ese mismo año Costello pasó 10 meses en prisión por llevar un arma oculta. Después de ser liberado, juró dejar de usar la violencia y comenzar a usar su mente como herramienta para ganar dinero, aumentando así su influencia. Durante esta época, quizás unos años antes, Costello conoció al famoso Charles Lucky Luciano, el jefe siciliano de la pandilla del Lower East Side en Manhattan. Los dos italianos se asociaron de inmediato y se convirtieron en grandes amigos. Sin embargo, los miembros mayores de la familia mafiosa de Luciano se opusieron a esta alianza en expansión, advirtiéndole en contra de trabajar con Costello, a quien llamaban el calabrés sucio. Pero finalmente, en 1922, Costello se unió a la familia criminal siciliana dirigida por Joe Masseria. En esta etapa se involucró en robos, extorsiones y juegos de azar, y después de la aprobación de la ley seca, la alianza entre Costello y Luciano, más los ya conocidos Meyer Lansky y Bugsy Siegel, floreció aún más. Durante la ley seca, Costello, con conexiones limitadas, inicialmente compró alcohol a grandes empresarios y luego lo revendió a bares. Buscando expandir su negocio y apoyado en uno de sus mentores, Arnold Rothstein, participó en operaciones de contrabando respaldadas por el Tammany Hall, la máquina política demócrata de Nueva York. Costello se destacó como innovador en el contrabando, utilizando hidroaviones para proteger sus envíos. Estableció una flota de barcos y aviones para transportar alcohol ilegalmente. Formó una exitosa alianza con el influyente Bill Dwyer, controlando el mercado ilegal de licor con millonarias ganancias en ventas anuales para la organización Costello y Dwyer. Sin embargo, en 1926, ambos fueron arrestados por contrabando de alcohol. Dwyer recibió 2 años de prisión, mientras que Costello, tras un juicio arduo, fue absuelto. Para finales de la década de 1920, el contrabando había convertido a Frank Costello en un hombre rico y respetado entre los mafiosos. Sin embargo, fue su papel como pacificador lo que lo convirtió en líder del inframundo. Debutó como diplomático de la mafia en una reunión en Atlantic City en 1929, tras la masacre del Día de San Valentín en Chicago. Costello apoyó la reunión para mantener la paz entre las pandillas. La sabiduría de Costello en la convención de Atlantic City le valió el sobrenombre del primer ministro del inframundo. Cuando quería causar conflicto, podía enfrentar a poderosos enemigos entre sí sin estar en la batalla. Cuando quería terminar con el conflicto, podía reunir a enemigos amargos como mediador,
y cuando quería lograr algo, podía convencer a todos de que estaba en su interés y lograr grandes cosas. La habilidad de Costello para lograr cosas se extendió pronto al mundo superior. Cuando Arnold Rothstein fue asesinado en noviembre de 1928, Costello heredó sus conexiones políticas en el Tammany Hall. Se convirtió en el puente entre los mundos superior e inferior. Su amigo Charles Lucky Luciano admiraba las habilidades diplomáticas de Frank, convirtiéndolo en uno de sus asesores más confiables. En la década de 1930, Costello se diversificó invirtiendo en negocios legítimos, como la construcción de casas, restaurantes, producción de helados y clubes nocturnos como el Copacabana. Su mayor inversión fue en máquinas tragamonedas, llegando a poseer alrededor de 5.000 en Nueva York. Su incursión en negocios legales le otorgó acceso a la alta sociedad y sus donaciones a organizaciones benéficas le permitieron proyectar una imagen más aceptable. Costello se convirtió en un líder gracias a su habilidad para hacer dinero y su papel como pacificador. Su ascenso marcó un papel crucial en el surgimiento de la mafia estadounidense, donde los negocios y la lealtad eran supremos y los actos violentos eran simplemente negocios, nada personal. Hubo una lucha de poder por el control de la mafia ítalo-americana entre el dictatorial Joe Masseria y el líder castellamarese Salvatore Maranzano. Luciano, Costello y otros se unieron a esta lucha por el control, y la historia de Frank Costello continuó en el desarrollo de estos eventos. La guerra estalló en 1930 y luego sería conocida como la Sangrienta Guerra de los Castellamarenses. Costello y Luciano estuvieron involucrados y en un acuerdo secreto con Maranzano, Luciano aceptó organizar la muerte de su propio jefe Masseria a cambio de recibir los negocios de Maranzano y convertirse en su segundo al mando. La facción de Maranzano ganó y dividió a las familias del crimen de Nueva York en las 5 familias, nombrándose unilateralmente a sí mismo jefe de todos los jefes. Para septiembre de 1931, Maranzano se dio cuenta de que Luciano era una amenaza y contrató a Vincent Cole para matarlo. Sin embargo, alguien alertó a Luciano de que estaba marcado para morir. El 10 de septiembre de ese mismo año, cuando Maranzano convocó a Luciano, Genovese y Costello a una reunión en su oficina, sabían que Maranzano intentaría matarlos. Como resultado directo, Maranzano fue asesinado por 4 jóvenes judíos por orden de Luciano, quien luego estableció un acuerdo de reparto de poder llamado La Comisión, un grupo de familias mafiosas de igual estatus para evitar tales guerras en el futuro. Tras los asesinatos de Masseria y Maranzano, Charles Lucky Luciano se convirtió en el líder de la nueva familia criminal en 1931, con Genovese como subjefe y Costello como consejero. Costello rápidamente ascendió para convertirse en uno de los principales ganadores de la familia Luciano y comenzó a labrar su propio camino en el submundo. La influencia de Costello se elevó por encima de la jerarquía policial, como quedó claro en la Convención Nacional Demócrata de 1932 en Chicago. Costello compartió una suite en el Hotel Drake con el líder del Tammany Hall, Jimmy Hines, y fue presentado al candidato presidencial Franklin Roosevelt como un prominente empresario neoyorquino e importante contribuyente de campaña. Costello respaldaba a Roosevelt mientras Luciano apoyaba a Al Smith. Aunque Hines se quejó a Costello sobre esto, la respuesta del primer ministro fue tranquila. Nunca te oí quejarte de tu salario. Costello tenía a políticos, jueces, líderes de distrito, jefes de policía y policías en su bolsillo. En 1934, el alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, declaró la guerra a las máquinas tragamonedas de Costello. LaGuardia prohibió las tragamonedas, pero la situación cambió cuando el senador de Luisiana ofreció ayuda. Long y Costello se hicieron amigos y el senador invitó a Frank a llevar sus máquinas tragamonedas al sur. Aunque ilegales, el senador se aseguró de que nadie tocara las tragamonedas del gángster. Con el dinero de sus operaciones de juego, Costello y su esposa se mudaron a un lujoso edificio de apartamentos en Manhattan, el Majestic en Central Park West. La pareja no podía tener hijos.
Su esposa toleraba a una amante llamada Thelma Martin, a quien Frank mantenía y acomodaba en un apartamento de la Quinta Avenida. Frank pensaba que su amante andaba jugando, así que un día compró un telescopio y empezó a mirar hacia el apartamento de ella. Lo hizo durante unos 20 minutos y de repente dijo: «¿Qué estoy haciendo?», y se detuvo. Él dijo que eso era lo que más le avergonzaba. Otra cosa que avergonzaba a Costello era su voz ronca. La voz ronca de Costello era el resultado de una operación mal hecha para extirpar pólipos de su garganta. Frank bromeaba: «Fui con el médico equivocado». Costello también era un hábil jugador de cartas, tanto con gángsters como con jueces y políticos. A diferencia de su futuro rival, Vito Genovese, Costello no era intimidante físicamente, pero su astucia y habilidades diplomáticas lo convertían en un líder respetado en la mafia. Cuando Luciano fue acusado de proxenetismo y fue encarcelado en 1936, Genovese se convirtió en el jefe en funciones, pero meses después fue acusado de asesinato y tomó la decisión de huir a Italia. Con el vacío de Genovese a la vista, Luciano nombró a Costello como jefe en funciones y a su primo Willy Moretti como subjefe. Así que Costello se convirtió en el jefe y dirigió la familia con un enfoque más empresarial. A pesar de los problemas de salud y conflictos en la organización, fue respaldado por la mayoría. Durante su mandato, prohibió el tráfico de drogas y centró sus actividades en el juego y la extorsión. Costello también buscó integrarse en la alta sociedad, comprando propiedades en sectores exclusivos y manteniendo un penthouse en Nueva York. Aunque donó grandes sumas a la caridad, su reputación de gángster persistió a lo largo de su vida. Cuán rápidamente Costello intentó escapar de la reputación de gángster, su vida pasada y sus hechos anteriores comenzaron a alcanzar al primer ministro, quien huía incansablemente de ellos. Costello se encontró atrapado entre sus responsabilidades en el inframundo criminal y su búsqueda personal de respetabilidad en el mundo superior. A medida que se convertía en el jefe de una poderosa familia criminal de Nueva York, Costello enfrentaba uno de sus mayores desafíos de liderazgo en 1941. Un asesino llamado Abe Reles se convirtió en informante de las autoridades, enviando a 4 mafiosos a la silla eléctrica. Reles tenía que desaparecer, pero estaba bajo la vigilancia policial en un conocido hotel en Coney Island. Solo un hombre tenía el poder de eliminar a Reles, y era Costello. El 12 de noviembre de 1941, Reles cayó 6 pisos a su muerte, ganándose el epitafio del canario que podía cantar, pero no podía volar. Los policías en servicio afirmaron haber estado dormidos en ese momento. Nunca se supo con certeza si fue un accidente o una muerte provocada, pero más tarde se barajó fuertemente la posibilidad de que Frank Costello había pagado $50.000 para sacarlo del camino. Después de la Segunda Guerra Mundial, Costello y Meyer Lansky utilizaron su influencia financiera para transformar la ciudad desértica de Las Vegas en un paraíso del juego. También controlaban casinos en La Habana y otras ciudades de los Estados Unidos, además de incursionar en petróleo y bienes raíces. Poco a poco, el primer ministro se distanciaba cada vez más de las operaciones diarias de la familia criminal y dejaba que los miembros actuaran como señores feudales. Costello en algún momento conoció a la escritora Santa Rama Rao e incluso se rumora que la cortejaba con intenciones más cercanas. Su amistad fue un ejemplo de la extraña vida de Costello entre la mafia y la alta sociedad. Pero en 1951, su búsqueda de respetabilidad sufrió un duro revés cuando fue llamado a testificar dentro de una investigación a gran escala del crimen organizado, revelando públicamente su papel en la mafia y marcando el fin de su aspiración a la respetabilidad pública. Vito Genovese, que ya estaba de vuelta en tierras americanas, estaba ansioso por recuperar el título de jefe de la familia criminal. Así que la primera oportunidad para el primer golpe de Genovese fue durante estas audiencias. Willy Moretti, el subjefe de Costello, que tenía alrededor de 60 matones bajo su mando, era en muchos aspectos una defensa fuerte para Frank. Sin embargo, Moretti sufría de sífilis, lo que afectaba su juicio, y esto quedó evidenciado cuando compareció ante el Senado y casi dice algo comprometedor.
Genovese aprovechó esta situación para convencer a otros jefes de la mafia de que se deshicieran de Moretti antes de que dijera algo incriminatorio. La petición fue concedida y en octubre de 1951 Costello perdió a su primer aliado. Posterior a esto, Genovese fue elegido por Costello como su nuevo subjefe después de la muerte de Moretti. Aún así, Genovese estaba insatisfecho y quería el liderazgo de la familia, por lo cual haría todo lo posible para recuperar el control. Además de Moretti, las audiencias privaron a Frank de otro hombre de confianza. En mayo de 1951, Joe Adonis fue encarcelado y años más tarde sería deportado a Italia. La guinda del pastel fue que en agosto de 1952, la avalancha de preguntas durante 2 días en las audiencias agotó finalmente a Costello. Terminó por declinar y dijo que no respondería más, y así lo hizo cubriéndose con un dolor de garganta. Costello fue citado por desacato y su peor temor se hizo realidad cuando fue desenmascarado como lo que era, un líder de la mafia disfrazado. Los cargos de desacato le valieron a Costello una condena de 18 meses, la primera vez desde 1915 que iba de nuevo a prisión. Liberado después de 14 meses, fue acusado de evasión de impuestos en 1954 y sentenciado a 5 años de cárcel. Cumplió 11 meses de esta sentencia antes de que fuera revocada en la apelación. En 1956 lo condenaron de nuevo y lo enviaron a prisión. A principios de 1957 lo volvieron a liberar tras la apelación. Con un Costello mucho más vulnerable y un Vito Genovese con ansias de poder, este último planearía su segundo golpe contundente en contra del llamado primer ministro de la mafia. El 2 de mayo de 1957, Costello pasa la tarde en un restaurante junto con su esposa y amigos. Luego de terminar se dirige en taxi a su complejo de apartamentos, pero cuando el taxi se detiene frente a su edificio, Vincent Gigante, el guardaespaldas de Genovese, le grita «Esto es para ti, Frank», y le dispara a Costello a pocos metros de distancia. Aunque la bala rozó la parte superior de su cabeza, Costello sobrevivió. Después del ataque, Costello demostró lealtad a la mafia al negarse a identificar a Gigante en el juicio. Gigante fue declarado inocente y agradeció a Costello en la corte. Este gesto fue la forma de Costello de decirle a Genovese que estaba vivo y que se retiraría, que le cedería el control. Pero aún así, y a pesar del aparente retiro de Costello, Genovese no quería dejar peligros a la vista y conspiró junto con Carlo Gambino para lograr el asesinato de Albert Anastasia, el poderoso jefe de la familia Anastasia y fuerte aliado del primer ministro. Anastasia había tomado el control de la familia criminal Mangano después de que el jefe Vincent Mangano desapareciera y su hermano Philip fuera asesinado el 14 de abril de 1951. Carlo Gambino sería quien lo sucedería en el trono y quien luego renombraría la familia Anastasia como la nueva familia criminal Gambino. Anastasia fue finalmente asesinado el 25 de octubre de 1957 en la barbería del Hotel Park Sheraton en Manhattan. Después de recuperarse de su ataque, Frank Costello y Vito Genovese hicieron las paces antes de la reunión de Apalachín de 1957. Costello confirmó su deseo de abdicar como jefe de la familia en favor de Genovese. A cambio, Genovese estuvo de acuerdo en que Costello conservara todas sus operaciones de juego en Luisiana y Florida y sus intereses de negocios legales. Aunque Costello fue oficialmente degradado a un rango menor dentro de la familia criminal, nunca se le vio como otra cosa que uno de los jefes de máximo nivel. El 7 de julio de 1958, Genovese fue acusado de conspirar para importar y vender narcóticos. Luciano supuestamente ayudó a pagar parte de los $100,000 a un traficante de drogas puertorriqueño para implicar falsamente a Genovese en un acuerdo de drogas. El 17 de abril de 1959 fue condenado a 15 años en la Penitenciaría Federal de Atlanta, desde donde siguió dirigiendo a su familia criminal.
Después de abandonar su posición, Frank luchó otro año en los tribunales por evasión de impuestos, pero finalmente perdió y a fines de 1958 regresó a la prisión para cumplir el resto de su condena, donde recibió otro golpe en forma de revocación de ciudadanía, aunque nunca sería deportado. Después de salir de prisión, Costello llevó una vida tranquila, pagó impuestos y ya no atrajo la atención de las autoridades con sus acciones. Como dicen, finalmente se retiró. Él y su esposa vivieron en un apartamento en Nueva York, visitando su propiedad en Sands Point los fines de semana. Y entre semana, Costello se reunía con algunos viejos conocidos que también tuvieron la suerte de vivir hasta una edad avanzada. Seguiría siendo referido como el primer ministro del inframundo después de su retiro y en total libertad. Siguió siendo activo en la mafia de Nueva York y mantuvo su poder e influencia. Antiguos amigos y líderes de la Cosa Nostra, como Gambino y Lucchese, continuaron visitando a Costello en su penthouse para buscar su consejo en asuntos cruciales de la mafia. Almorzaba con ellos en restaurantes y regresaba por la noche a su esposa. Tenía suficientes ganancias de sus inversiones pasadas para vivir el resto de sus días en riqueza y prosperidad. Después de los problemas que afectaron sus últimos años, Costello logró disfrutar de unas largas vacaciones de 10 años y partió de nuestro mundo en su cama a la edad de 83 años, el 18 de febrero de 1973. Falleció en el hospital debido a un ataque al corazón. De acuerdo con los últimos deseos de Costello, su funeral fue un asunto pequeño, con solo 50 dolientes, la mayoría de los cuales no tenían nada que ver con la mafia. Fue enterrado en el cementerio de Queens mientras un sacerdote ofrecía una breve oración. Su esposa y su hermano rindieron sus últimos respetos. Incluso en su tumba, Costello hizo titulares un año después de su muerte cuando una explosión sacudió su mausoleo. Un mafioso llamado Carmine Galante estaba detrás del atentado. Había salido recientemente de prisión por narcóticos y estaba a punto de tomar el control como jefe de la familia criminal Bonanno. Este fue su mensaje diciendo que todas las apuestas estaban canceladas y que Frank Costello era el símbolo mismo de los viejos jefes, el símbolo de las antiguas costumbres que evitaban el tráfico de drogas y que establecían un cierto código. Galante estaba desafiando abiertamente estas viejas formas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la mafia enfrentó un mayor escrutinio por parte de las fuerzas del orden y más conflictos internos. El reinado de Frank Costello como jefe sería visto como una era dorada. Difícilmente otro jefe actual pueda reunirse con jueces y líderes políticos y tener el tipo de influencia desenfrenada que ocurrió bajo el liderazgo de Frank Costello en Nueva York durante solo una era. Si te ha gustado la historia del llamado primer ministro del inframundo, pues entonces debes ver la tormentosa historia del reconocido y famoso gángster Al Capone, un hombre que vivió desenfrenadamente y que terminó de la manera que muy pocos se imaginan. Su historia la tienes ahora en pantalla.